Gracias por este día, gracias porque nos has permitido nuevamente conectarnos a la clase. Gracias, Señor, porque a través de estos medios podemos seguir aprendiendo de tu palabra y saber lo que quieres para nosotros. Por favor, Señor, en esta tarde te pido por estos jóvenes que se están conectando a las clases, por favor que entiendan el mensaje de estas clases. Se lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien que se acuerde más o menos lo que hayamos visto la semana pasada? Algo que tuvo de relevancia en, en la clase, algo que Dios habló a sus vidas, que quiera compartir. A mí lo que me llegó más fue lo que mencionaste, que es diferente mensaje y predicación. Y mencionabas que Santiago hace una diferencia entre sabiduría humana y sabiduría divina, Sí, y que la vida cristiana siempre va a tener oposición. eso sí, gracias Marisol. Decíamos que Pablo, aun con toda su inteligencia, eh, podría ser considerado por el mundo como sabio. Incluso hoy nosotros, unos más de 1900 años después de que vivió Pablo, seguimos considerándolo como alguien sabio e inteligente. Veíamos en Eclesiastés que hay diferencia entre una y la otra, la inteligencia y la sabiduría. La sabiduría es como la inteligencia puesta en acción. Pero aún así, Pablo, siendo tan sabio y siendo tan inteligente, y quizá pudiendo recurrir pues, a adular a las personas o hablarles bonito, a lavarles el cerebro, decirles cosas que les gustaran a los griegos, él decidió, pues, decir la verdad, decidió enfocar su mensaje al evangelio. Y a pesar de eso, tanto aquí en Macedonia, dijimos en Filipos, como en Tesalónica, en Atenas, pues la gente no siempre recibió bien su mensaje. En algunos lados, como aquí en Filipos, lo encarcelaron, estuvo ahí en la cárcel y después fue liberado a través de un terremoto. En Tesalónica y Berea, la gente pues lo persiguió, en especial los judíos, eran los revoltosos. En Atenas, algunos lo tacharon por loco, algunos dijeron, ah, este nomás te da pura palabrería, y algunos lo quisieron escuchar, otros no. En Corinto, pasaba lo mismo. Entonces nos dice la Biblia que Pablo llegó con esa gran responsabilidad, con temor y temblor para predicar el Evangelio, que es lo que él les quería decir. Y sí, lo que les mencionaba la vez pasada, sabiduría humana, como aparece aquí, es una sabiduría de hombres. Incluso si podemos abrir nuestras Biblias, vamos al mismo Santiago. Santiago es capítulo 3, me parece. Santiago capítulo 3 versículos 13 al 18. Porque uno podría decir, bueno, ¿cómo sabemos que Pablo sí estaba hablando de sabiduría de hombres? Dijimos aquí, antro, antro, antropos, que habla de hombres. De ahí viene antropomorfismo, antropología, diferentes palabras, y sofía, que es sabiduría. Pero uno podría pensar que la sabiduría siempre es buena. Y Pablo les dice, ¿saben qué? La sabiduría que viene de los hombres no es buena. Entonces, Santiago 3 versículos 13 al 18 dice así. Bueno, ¿alguien que lo quiera leer? Yo Gracias. tengo la versión nueva, versión internacional, y dice, dos clases de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su victoria. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz.
Excelente, gracias Marisol. Y qué bueno que lo mencionaste, ¿eh? Porque la verdad es que no pensaba yo darlo en esta clase, pero tocaste un punto bien importante para complementar lo que vimos la semana pasada. Santiago, como ya lo acabamos de escuchar, nos dice que hay dos tipos de sabiduría. Una es la humana, que es la sabiduría de hombres, y se nos dan varias características que produce esa sabiduría de hombres, como lo pueden ver aquí en los versículos. Dice, la sabiduría que es del mundo o mundana o terrenal, puramente humana y diabólica. Así lo, lo cataloga Santiago. Esta sabiduría tiene algunas consecuencias, mientras que la sabiduría divina, la que viene de lo alto, tiene otras características. Miren ustedes, si hiciéramos un resumen de esto, nos dice, lo primero es la pregunta que les hace, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. Entonces, Pablo Santiago aquí les está diciendo, si alguien tiene sofía, si alguien tiene sabiduría, entonces lo va a mostrar con su conducta. Pero ¿cómo es esa conducta? Buena, mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Entonces, por el contexto entendemos que esa humildad es característica de lo divino. Humilde. ¿Qué significará ser humilde? Significa, ay, sí soy un tonto, ay, sí soy una porquería, ay, sí soy puro estiércol, ay, sí soy puro nada más desecho de la vida. No. Humilde es alguien que reconoce que todo lo que tiene es Dios, no alguien que siempre se está echando para abajo. Eso es diferente. Humilde tampoco habla de la condición económica, habla de alguien que entiende que lo que tiene es de parte de Dios. Y una consecuencia de esa sabiduría, de ser sabio, es ser humilde. Allí nos dice ese versículo. Pero, nos dice el versículo 14, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en su corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Entonces, la consecuencia de vivir conforme lo hacen los hombres es que va a haber rivalidad y va a haber envidias amargas. Envidias. O sea, no solamente Santiago dice, solamente van a tener envidia. No, Santiago les dice, va a ser amarga, como que le pone un poquito más de énfasis a eso. Noten ustedes la importancia que esto tiene para el contexto que estamos viendo en Primera de Corintios. Si ustedes escucharon el mensaje de hoy, hablábamos nuevamente de Primera de Corintios 1, versículos 10 en adelante. Y lo que decía es que mucha gente se había ido en partidos, unos detrás de Pablo, otros detrás de Pedro, otros detrás de Apolos, otros detrás de Cristo. ¿Por qué? Porque había rivalidad. Y esa rivalidad desciende de la sabiduría de los hombres. Entonces, los corintios, que estaban rodeados de toda la influencia griega y que aparte los romanos les habían metido ideas, se podían creer muy sabios, pero la consecuencia de eso fue que había rivalidad. ¿Qué más trae como consecuencia esto? Que presuman, así nos dice, presumir, suman, y aparte dicen faltan a la verdad. Podemos decirlo mentira. Entonces, la sabiduría humana tiene estas características. Crea rivalidad, da envidias amargas, se presta a presumir y crea mentiras. Eso es lo que nos va a dar la sabiduría humana. Entonces, sí existe una sabiduría humana, como lo vemos aquí. Sin embargo, no nos trae ninguna cosa buena. Todas estas son cosas malas. Pero, aparte, tenemos la sabiduría divina. ¿Y cómo es esa sabiduría divina? Nos lo dice Santiago. Dice, esa no es sabiduría que desciende del cielo, sino terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, pura, aquí se nos dice, pura, ahí ya le cambié esto, mejor le regreso a la pluma. ¿Qué más? Pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Qué quiere decir? Que mientras la sabiduría humana nos va a traer rivalidad, nos va a traer pleitos, la sabiduría divina nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae buenos frutos. No es mentirosa, sino es sincera. Entonces, noten cómo Santiago hace muy fácil distinguir esto, complementando a lo que Pablo dice aquí en Primera de Corintios. Dice, de las dos tipos de sabiduría que existen, la humana y la divina, una va a traer pleitos, rivalidades, envidias, orgullo, va a traer engaños, mientras que otra va a ser imparcial, justa, nos va a traer en paz
y nos va a hacer humildes. Entonces, sí, el mundo nos va a decir, oye, es que esa persona es sabia, ganó el premio Nobel, esta persona ganó otro premio, esta persona tiene un monumento, la persona que está contigo es un maestro muy reconocido. Sí, pero quizás solamente eso sea sabiduría de hombres. Y por lo tanto, según lo que nos dicen Pablo y Santiago, lo voy a parafrasear, lo podemos echar a la basura. Dios ha desechado esa sabiduría, la echa a la basura porque dice, no es nada útil. Estaba yo escuchando un sermón en el que el predicador habla sobre esto y menciona algo sobre la sabiduría humana. Diariamente se producen millones, millones y millones de páginas, de libros, de nuevas filosofías, nuevas escrituras, que todo eso tiene su objetivo solamente en la sabiduría humana. Ay, ya le puse aquí. Yo quería que fuera así. Solamente en la sabiduría humana. Entonces, hay mucha cantidad de literatura, muchos libros que jamás vamos a poder alcanzar a leer por tantos que se imprimen en el mundo, pero todos estos pues, no sirven de nada más que para ser echados a la basura. Uno se puede pasar la vida entera y no terminar de leer todo eso porque es demasiado lo que el hombre se jacta de hacer, de pedir, de alcanzar, pero en realidad va en contra de la sabiduría divina. Entonces, Pablo, lo veíamos en la semana pasada, les dijo, oigan, existe esa sabiduría humana, pero ustedes no deben confiar en esta sabiduría humana, sino que en el poder de Dios. Y ya dijimos, ¿qué es el poder de Dios? Pablo nos lo dice en Romanos 1, nos dice, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, para que nosotros confiáramos en algo, debe ser en el Evangelio. Entonces Pablo continúa su relato, continúa dirigiéndose a los corintios y les dice todavía varias cosas. Noten ustedes que aquí en la iglesia de Corinto había gente que era cristiana y que no era cristiana. O sea, solamente tenemos dos grupos, ¿correcto? Muy bien, cristianos y no cristianos. Pero a veces nosotros podríamos pensar que los cristianos se pueden dividir en dos o quizá más, en maduros e inmaduros. ¿Qué determina el paso de ser inmaduro a la madurez? Pues la verdad no sé, porque hay muchos maduros que todavía pecan, hay inmaduros que tienen un deseo tremendo de crecer y llegan a la madurez muy rápido. Y hay maduros que pues se estancan, hay maduros que llega un momento en que se cansan y ya no quieren más. Entonces, ¿qué punto marca la diferencia entre inmaduro y maduro? La verdad yo no lo sé. Pero uno podría decir, bueno, hay cristianos que son maduros, hay cristianos que son inmaduros. Y esos cristianos, uno podría decir, el maduro es el que de verdad lee las escrituras, se las sabe bien, va a la iglesia, es fiel, hace esto y el otro y sirve en el ministerio. Uno podría pensar en eso. Pero en el versículo 6, Pablo no tiene quizá eso en mente, porque el contexto nos habla de creyentes contra no creyentes. El libro contrasta mucho a los creyentes y a los que no creyentes, y obviamente también habla de los creyentes que hacen cosas buenas y los que no hacen cosas buenas. Pero al parecer, los comentarios que he leído mencionan esto, que cuando Pablo habla aquí en el versículo 6 de creyentes maduros, podría ser dos cosas. Uno, lo que les comento, creyente maduro contrastado con el inmaduro, o dos, podría ser solamente diferenciar a un creyente de un incrédulo. ¿Por qué? Porque sabemos que un creyente a los ojos de Dios ya ha sido justificado, ya ha sido perfeccionado, aunque todavía su vida parezca que no lo ha logrado. Es decir, nosotros podemos ver a cualquier persona o incluso examinarnos a nosotros mismos y decir, híjole, ¿cuántas veces me la paso pecando y pecando y pecando? Y parece que la gente me considera maduro, pero por lo que hago, yo mismo me doy cuenta que soy inmaduro. Pues aquí quizá Pablo lo que les está diciendo es que cuando estaba con los creyentes, o sea, aquellas personas maduras, entonces a ellos les hablaba palabras de sabiduría, mientras que a los inconversos, a los que son del otro grupo, no les hablaba esas palabras de sabiduría. ¿Por qué? Porque para ellos estas palabras de sabiduría divina les resultan ilógicas.
ellos las consideran como basura, como tontería, pero a los cristianos les resultan como sabiduría. Por lo tanto, creemos que en este contexto se refiere más a la segunda parte, a la diferencia que existe entre los cristianos y los inconversos. Aunque la palabra que se utiliza aquí para maduros, teleioi, algo así es en griego, habla de alguien que ha sido perfeccionado, alguien que ha llegado a su meta, que está en su juicio cabal. Entonces, uno podría decir, bueno, un maduro significa que todos los cristianos son maduros y pues en cierto sentido sí, en cierto sentido Dios ya nos hizo perfectos a través de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, cuando Pablo está con los cristianos, él sí habla palabras de sabiduría. Ya sabemos que hay dos tipos de sabiduría y él les habla palabras de sabiduría obviamente divinas. Pero no les habla, Pablo les dice, no les hablo la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Y aquí surge una palabra bien interesante. Noten algo. Pablo les dijo, cuando estoy con los cristianos, yo les hablo con esas palabras de sabiduría divina, la clase de sabiduría divina que vimos acá en Santiago. Entonces, Pablo les dice, esta sabiduría la voy a hablar con los cristianos, con los creyentes que sí entienden esta sabiduría, pero no les voy a hablar la otra clase de sabiduría que pertenece a los gobernantes de este mundo. Algunos van a poder ver esta palabra en una versión, otros quizá lo noten como siglo o como era, pero cuando habla de este mundo, casi siempre se refiere no al mundo material, o sea, no al planeta Tierra con sus continentes y sus bahías, sus mares y el show, sino más que nada les habla del sistema que rodea este mundo y que tiene como príncipe al mismísimo Satanás. Entonces, esa idea de ir en contra de Dios que el mundo normalmente tiene, es a eso a lo que se refiere Pablo. Los gobernantes de este mundo, los que siguen a este mundo, los que siguen las enseñanzas de Satanás, la sabiduría humana, o como bien lo decía Santiago, la sabiduría terrenal o diabólica, esa sabiduría que tiene su origen en Satanás, en lo que él piensa, y cómo él manipula todo para que las personas se opongan a Dios, eso es a lo que se refiere Pablo. Entonces, Pablo les está diciendo, cuando estoy con los creyentes, con aquellos que ya han sido perfeccionados por Dios, que se traduce así como maduros, entonces les hablo la sabiduría que viene de Dios, pero que el resto del mundo, es decir, aquellos que escuchan a Satanás, no van a entender, no les parece algo lógico, pero estas personas tienen una característica, pronto son olvidados, mueren y el mundo los olvida. Y ustedes van a decir, oye, no es cierto eso, porque pues uno se acuerda de Nerón y se acuerda de Pilato y se acuerda de Calígula y se acuerda de muchos otros gobernantes que estaban en contra de Jesús. Bueno, pero si lo vemos en un contexto eterno, su fama solamente dura un poquito de tiempo mientras estamos aquí en la tierra. Comparado con la eternidad, su influencia, su sabiduría, su filosofía quedan reducidas a prácticamente un tiempo breve. Por eso dice, pronto son olvidados. Entonces, esto resulta ser un tema tan importante en la mente de Pablo que él sigue duro y dale sobre este tema y les dice, no, en el versículo 7, la sabiduría de la que estamos hablando, es decir, ya sabemos que es la sabiduría divina, es el misterio de Dios. Y esta palabra también cobra importancia en este contexto. Entonces, Pablo les está diciendo, cuando hablo con los inconversos y cuando hablo con los cristianos, la sabiduría de Dios a ellos les resulta ser una tontería, mientras que a ellos les resulta ser algo bueno. Bueno, esta sabiduría que estamos hablando con ellos, con los cristianos, tiene una parte importante que es esta palabra, el misterio de Dios. ¿Qué es un misterio? Uno pues, sabe que es algo como escondido, algo que no es totalmente claro. En el Antiguo Testamento, Dios no había revelado de manera completa que los cristianos, tanto judíos como gentiles, iban a pertenecer a la iglesia. Lo había mencionado, pero no de una manera tan clara como en en el Nuevo Testamento, perdón. Por lo tanto, ahorita Pablo les está diciendo, esto se los estamos diciendo, pero noten algo bien importante aquí. Esta sabiduría
que Pablo está proclamando no es de él. Esta sabiduría, dijimos, es divina. Y este misterio Dios se lo revela a Pablo. Entonces, Pablo recibió este misterio de parte de Dios y entonces lo transmite a los corintios, a los cristianos que ven esta sabiduría como algo bueno. Entonces, la sabiduría que Pablo estaba hablando era algo que en el Antiguo Testamento no les quedaba muy claro, pero que ahora Dios ha decidido por fin revelar. Algo que antes Dios no quería revelar, no era el tiempo adecuado, pero ahora Dios lo revela. Y dice, ese plan estaba antes escondido. Ese plan, ¿en qué consiste? Bueno, en la salvación que nos da a través de Cristo. Pero este plan, al darnos salvación a través de la cruz de Cristo, ¿en qué va a resultar? Nos dice Pablo aquí, lo hizo para nuestra gloria final. Y uno podría decir, oye, entonces Jesús me vino a salvar para mi gloria. Y bueno, sabemos que el resultado de que nosotros creamos en Cristo es que seremos glorificados. Esa es la idea. Pero al final, como decía el capítulo 1, si nos hemos de gloriar, lo debemos hacer en el Señor. Y entonces, este plan que Dios tenía de salvarnos en Cristo, ¿desde cuándo lo tenía Dios programado? Aquí nos dice la Biblia, desde antes que comenzara el mundo. Entonces, antes de que estuviera este planeta Tierra, yo creo que incluso antes de que Satanás se dispusiera a pecar contra Dios, Dios ya sabía que nos iba a salvar a través de la obra de Cristo, pero no lo reveló hasta el momento apropiado. Y entonces Pablo les está diciendo, yo les estoy dando este misterio que se basa en la sabiduría de Dios, una sabiduría divina en contraste a la sabiduría humana. Pero esto va a resultar en la gloria de los que reciben esto. Entonces, noten cómo Dios actúa. Dios esconde algunas cosas de la humanidad y en algún momento decide revelarlas. Y las revela para que nosotros podamos participar de ellas, las conozcamos y esto resulte en nuestra gloria. Es decir, lo que Dios está haciendo lo está haciendo al final por nuestro bien. Pero nos dice después algo Pablo, lo contrasta en el versículo 8. Dice, pero los gobernantes de este mundo, ¿quiénes son estos gobernantes de este mundo? Pues aquellos, como les comento, que siguen las ideas de Satanás. Aquellos, por ejemplo, que se opusieron a Cristo. ¿Quiénes fueron? Los fariseos, los líderes religiosos, los maestros de la ley, los saduceos, Pilato, el gobierno romano, bla, bla, bla. Un montón de personas que se opusieron a Cristo. Entonces, Pablo cuando les estaba hablando a los corintios, les decía, pero, es decir, les pasé una idea y sin embargo ocurre lo contrario con alguien. ¿Quiénes son estos alguienes? Son los gobernantes de este mundo. Los gobernantes de este mundo no entendieron este misterio de la salvación que Dios le había revelado a Pablo y por lo tanto hicieron lo que hicieron. Porque si lo hubieran hecho, si hubieran entendido ese misterio, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Entonces, el resultado de que las personas inconversas no crean en la sabiduría de Dios es que se opongan a Él. Por eso dice, los gobernantes de este mundo, nuevamente aparece esta palabra, mundo, 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 una y otra vez. Y como sabemos, el mundo es el sistema de enseñanzas, de filosofías que se opone a Dios y que tiene su maestro principal en Satanás. Entonces Pablo les está diciendo, si ellos lo hubieran entendido, si hubieran comprendido este misterio, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Pero como no lo hicieron, pues crucificaron a Dios. Entonces Pablo cita algo del Antiguo Testamento y hasta ahí vamos a terminar hoy. Pablo les está diciendo, a eso se refieren las escrituras. ¿Qué eran las escrituras? Las escrituras hasta este momento no habían sido completadas. Tenían ellos, vamos a ponerle así como un pergamino, un rollo, y tenían un conjunto de rollos que formaban las escrituras, que era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ellos lo dividían en tres. Ese Antiguo Testamento era la ley, los profetas y los otros escritos. Entonces, las escrituras hablaban de eso cuando decían, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman.
Ahora, este versículo puede tener dos interpretaciones. Puede tener la primera, que es la más común, que es la que eh, mucha gente piensa, pero quizá sea la que no es correcta. Este versículo habla de cosas que el ojo no puede, no ha visto, la mente no alcanza a imaginarse y muchas personas piensan, pues esto habla del cielo. Cuando estemos allá vamos a ver cosas que nuestra mente no puede ni siquiera imaginar ahora. Y sí, tiene cierta razón, pero hay otros que piensan que quizá el contexto no nos indica eso. Quizá algunas personas lo que están diciendo es que este versículo, el versículo 9, se refiere a la relación que un cristiano puede gozar con Cristo. Un cristiano puede tener esta relación con Dios que ningún ojo ha visto. Si alguien les pudiera decir a ustedes cristianos, oye, ¿me puedes demostrar que Dios existe? Y ustedes le podrían decir, pues sí. ¿Por qué? Pues porque tengo una relación con Él. ¿Lo pueden ver? No. No lo han escuchado, no lo pueden imaginar, pero estas cosas Dios las ha preparado para quienes lo aman. Entonces, lo más probable es que se refiera a la relación que tiene el cristiano o el creyente con Dios. ¿Qué debe desencadenar esto en nosotros? Pues obviamente sabemos que en la iglesia pues va a haber personas que se opongan a Cristo. En nuestras vidas va a haber personas que se opongan a Cristo, pero nuestro objetivo es hablar lo que Dios nos ha mandado hablar, la sabiduría de Dios que para el mundo, dijimos, le va a parecer locura, pero para los que han creído, para aquellos que son cristianos, resulta en glorificación. Y esta glorificación involucra una relación ahorita, actualmente, con Dios. Esa relación que no puedes explicar, esa relación en que sabes que Dios está contigo, sabes que Dios mora dentro de ti, sabes que las escrituras te hablan, pero no lo puedes explicar. Quizás sea eso a lo que se refiere las escrituras. La siguiente sección, versículos 10 en adelante, vamos a hablar de algo bien interesante que, pues al menos como maestros de la Biblia, es importante tener en cuenta. Entonces, si le pueden dar una leída a estos siguientes versículos, vamos a ver tres cosas que el- la teología nos enseña o que vemos en cursos, que hablamos siempre de la revelación, la inspiración y la iluminación. Estos siguientes versículos van a mencionar mucho sobre esto, pero esto lo veremos en la siguiente clase. Entonces, si le pueden dar una leída a los siguientes versículos hasta el final del capítulo 2, se van a dar cuenta de que aparecen esas palabras y qué significa la revelación, la inspiración y la iluminación. Porque la iluminación es algo que gozamos los cristianos actualmente con la presencia del Espíritu Santo morando dentro de nosotros, algo que no podemos explicar, algo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado que Dios mismo morara en el creyente. Entonces, eso es lo que vamos a ver si Dios nos permite la otra semana. Pero de mientras, ¿qué puede desencadenar esto en nosotros? ¿Qué aplicación podemos sacar esto? Pues bueno, gracias al comentario que hizo Marisol, podemos sacar algunas conclusiones. Buscar esta sabiduría divina que aparece en Santiago, la cual va a traer resultados en nosotros, nos va a hacer más humildes, nos va a traer pensamientos puros, nos va a dirigir a la paz, en vez de buscar la sabiduría humana, que solamente va a crear rivalidad, envidias, nos va a hacer orgullosos, nos va a guiar a mentiras. ¿Y por qué lo menciono tan importante? Porque como ustedes saben, jóvenes, estas clases las estamos grabando para los hermanos de la sierra. Y allá en la sierra y aquí en Puebla, en la iglesia vamos a encontrar un montón de gente que tiene rivalidad, que tiene pleitos, que tiene envidias, que se cree mucho, que dicen puras mentiras, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a seguir esa sabiduría humana. Entonces, como cristianos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Buscar esa sabiduría. Santiago mismo nos dice, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual le va a dar en abundancia. Esa sabiduría, obviamente, divina. Entonces, eso es lo que podemos aprender de esta clase. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? Está sencillo, ¿verdad? Sí, todo claro. Perfecto. Excelente. Entonces, alguien que nos quiera dirigir en oración, por favor, para despedirnos.
Nadie. Muy bien, Clarita. ¿Te gustaría dirigirnos en oración, hija mía? Sí, está bien. Gracias. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este día, gracias por tus bendiciones, Padre, gracias porque tú has sido fiel para con nosotros y no nos has dejado, Padre. Sabemos que todo lo que está pasando en el mundo está en tus manos, Padre. Por favor, ayuda a los gobernantes de todo el mundo, Padre. Sabemos que a veces las personas son necias y no obedecen, Padre, pero sabemos que tú has puesto estos gobernantes para dirigir a las naciones. Ayúdanos a nosotros como creyentes a dar ejemplo, Padre, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Clarita.